Como ustedes saben, pues la campaña para las elecciones presidenciales en Venezuela arrancó este 4 de julio oficialmente y se espera que culmine el próximo 25 de julio, es decir, 3 días antes de los comicios. Mientras Nicolás Maduro resaltó los logros de su gobierno, Edmundo González prometió la liberación de presos políticos y salarios justos en el país. Para analizar estos escenarios, está con nosotros el día de hoy Osvaldo Ramírez, analista político venezolano. Osvaldo, un gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, Marjorie, y feliz Día de la Independencia para todos los venezolanos que nos están viendo hoy. Así es, un día importante, una fecha histórica para nuestro país. Gracias por introducir justamente lo que ha sido el inicio oficial de esta campaña electoral en Venezuela asociado con este tema de la libertad y la independencia. ¿Cuál es, a tu juicio, el balance de lo que fue la caravana del día de ayer por parte de la oposición venezolana? Bueno, mira, yo creo que lo más relevante, volvimos a ver las calles, algunas calles de Caracas, eh, con presencia de nuevo de la gente manifestando de forma pacífica, expresándose, que efectivamente tienen la posibilidad cierta de apoyar candidaturas que les están gustando. Yo creo que este es el primer elemento. Ambos eventos fueron grandes, ambos eventos estuvieron marcados por la civilidad, y yo creo que esto es importante rescatarlo, a pesar de que hubo ciertos elementos que la prensa resaltó relacionados con, bueno, por supuesto, temas de amedrentamiento. Pero yo creo que lo principal es que efectivamente estamos viendo hoy en el país lo que nos están diciendo las encuestas, que la población está esperanzada. Más del 68% dice estoy esperanzado en relación con la elección. Más del 65% dice estoy motivado en relación con la elección. Y además esto termina traduciéndose, yo creo que es un elemento fundamental, el, la disposición a votar, ¿ok? Ha crecido. Recordemos que nosotros, ORC Consultores, la medimos en una escala del 1 al 10, donde 10 es absolutamente seguro que votarás, 1 absolutamente seguro que no votarás, y esto termina llevando a una situación en la que obviamente el 7 al 10 son los que efectivamente quieren, o son los votantes probables, y el 5 y el 6 son los persuadibles. Ese votante probable aumentó de 64 a 67 puntos. Y obviamente sumas los persuadibles, estás hablando de una elección que puede superar, tiene la potencia para superar el 80% de participación. Bajo el marco de esta concentración, denunciaron partidos de oposición la detención de al menos 12 dirigentes. ¿Qué nos puedes decir sobre estos hechos que se presentaron en la caravana del día de ayer? Mira, insisto, es parte de todo este tinglado de amedrentamiento, de meter miedo, de tratar de decirle a la población, a los partidos políticos, de que efectivamente se va a continuar en esa práctica de tratar de evitar que la gente haga activismo político, sobre todo los que están ligados a partidos políticos. Ahora, sí hay una realidad, y esa realidad es bastante clara. Creo que durante este periodo que arranca, bueno, prácticamente después de la nominación, la aceptación de candidatura, etcétera, estos eventos han sido recurrentes. Estos eventos hay que, yo creo que ver quizás lo más emblemático, la persecución, y hoy estar en una situación de protección diplomática del equipo directivo de Vente Venezuela, comandado por Magali Meda, Claudia Macero, Pedro Ruchurto, entre otras personas, quizás como el más evidente, pero también un conjunto importante de personas que han tenido que sufrir estos procesos de persecución. Yo creo que el mensaje allí es entender que la población está dispuesta a seguir manteniéndose en la ruta electoral, y yo creo que es central. Central la confianza, central mantenerse en la ruta electoral, central mantenerse en lo que implica efectivamente seguir teniendo la esperanza y la motivación en un proceso electoral que puede abrir el camino y digo puede, porque bueno, tiene que materializarse, y es un proceso complejo, puede abrir el camino a una nueva etapa política del país. Un camino que busca, yo creo que en el fondo,
eh, reconciliar, reconstruir y generar un proceso en el cual a partir de ahora se trabaja en conjunto para justamente lograr, yo creo que tener una Venezuela que pueda reinsertarse en los mercados internacionales, que pueda obviamente dejar de expulsar personas. Hay una realidad y esa realidad es crítica. Hay gente que se plantea irse del país nuevamente si no gana el candidato de su preferencia. Y esto toca al menos a 15% de la población, que diría o que dicen las encuestas, en el corto plazo yo me iría. Yo creo que estas son realidades que no pueden repetirse, que efectivamente también genera un problema importante en toda la región. Y a partir de allí es entender que hay una oportunidad al frente para justamente trabajar todos estos temas que impliquen que todos juntos, todos los sectores, logremos llevar a Venezuela a un rumbo distinto. Ahora, ¿cuál es el balance de la movilización del oficialismo? Que ya te iba a preguntar por ese tema en detalle, tomando en cuenta que María Corina Machado decía el día de ayer que esta movilización de la oposición se había logrado sin toda la infraestructura de la cual dispone el gobierno en relación a medios de comunicación, que había sido un trabajo más de boca a boca. En el caso del oficialismo, ¿cuál ha sido el balance de esta concentración? Bueno, observamos una movilización desde dos puntos de la ciudad. Cambiaron el destino de la llegada de esta marcha. Inicialmente era en Miraflores, luego termina en la Avenida Libertador. Movió gente, porque yo creo que ahí hay una realidad. Ambos bloques políticos disponen de un capital mínimo de arranque. ¿Ok? Ojo, país, por supuesto, pero pensar o tratar de hacer un análisis que una parte tiene todos los votos y la otra parte no tiene los votos o no tiene la gente, es falso, no es correcto. El, También dentro del oficialismo nosotros estamos observando esperanza, estamos observando disposición de la gente a mantenerse y tratar de renovar el gobierno por 6 años más, sobre todo una población que yo creo que puede estar rozando, teniendo un capital mínimo de un 10-12% país, pero la realidad, eso electoralmente sube y sube de forma significativa. Pero sí, yo creo que en las calles ambos bloques políticos mantuvieron el objetivo de dar un pistoletazo de salida, de dar un arranque de campaña, de una campaña maratónica, porque al final del día esto ya arrancó hace mucho tiempo, de una forma vistosa y de una forma que efectivamente logró movilizar a sus adeptos. Sí, María Corina y por supuesto el candidato de la plataforma unitaria decían que vienen los 24 días, lo decía ayer, los días más difíciles y delicados de toda la historia, y considero que cada paso que debe darse de aquí en adelante debe estar dado de manera responsable. ¿Cuáles serían los puntos claves que tú consideras deben desarrollar de aquí en adelante tanto oficialismo como oposición en los días ya previos a las elecciones? Mira, bueno, primero yo comienzo por uno más importante, la ciudadanía. La ciudadanía, mmm, quien haya sido electo miembro de mesa por el Consejo Nacional Electoral, debe cumplir su deber, debe asistir y debe formarse efectivamente a través de los mecanismos que ha establecido el órgano comicial para a tales efectos. Es importante participar, es importante cumplir con ese deber. Yo creo que eso es lo primero. Luego entramos en el tema de las campañas y en el tema de las campañas, primero del lado del oficialismo. El oficialismo quizás su reto más, tiene dos retos. El primer reto es mantener cohesionada su base, ¿okay? Ese capital. Ese capital puedes tener una base, yo creo que relativamente cómoda, y siendo conservadores, de 2 millones de votantes, al menos en el bolsillo. ¿Ok? Necesitas mantener cohesionada tu base. Pero tu segundo reto es eh, tratar de contagiar, de emocionar, de buscar que parte del chavista descontento y del no alineado, que en algún momento fue chavista, oficialista, madurista, revolucionario, póngale usted la etiqueta que quiera, eh, se monte en ese barco de la participación y crea en la promesa de la oferta electoral. ¿Ok? Esa promesa
para muchos está enfocada en hacer las cosas diferentes debido, obviamente, a 25 años de desgaste del poder. Del lado del oficial, de la oposición, del lado de la alternativa democrática, del lado de Edmundo González, de María Corina Machado. El primer gran reto es mantener los niveles de confianza y esperanza en una candidatura que surgió por efectos de la primaria. La primaria fue un evento fundamental. La primaria fue un evento que logró generar esa transformación. Segundo, necesita que la gente vaya a votar. De nada sirve que en una encuesta se reflejen unos números en los cuales la gente diga, bueno, me quedo en mi casa. Y es decir, necesito que esto aumente. ¿Tiene un capital mínimo? Sí, al menos la oposición hoy tiene un capital mínimo en el bolsillo, digo mínimo, pues capital duro, de al menos 4,5 millones de votantes. ¿Okay? De arranque, ambas campañas están saliendo con un bloque. Y quizás el tercer reto es para la comunidad internacional, que no me la nombraste, pero Ya estaba entra ahí. allí. Sí, Sí. entra allí. Porque tiene que estar mirando con mucha atención que en Venezuela la gente quiere votar, quiere expresarse, y que esa energía que está siendo canalizada a través del voto no se desvíe, que haya efectivamente el respeto a las condiciones mínimas que ha habido hasta ahora para que esa energía logre canalizarse hacia el 28 de julio, ese respeto de la voluntad del elector, porque es fundamental abrir una nueva etapa, disminuir o mitigar esa posibilidad de salida de migrantes, de una nueva ola migratoria. Eso preocupa a la comunidad internacional y si yo fuera a Colombia estuviera preocupado. Vemos que ayer, esta semana, ha habido decisiones en relación con Panamá. El nuevo presidente ya ordenó cierre de al menos 3 trochas de entrada, de salida del Darién, firmó convenios para repatriación, para expulsar prácticamente migrantes desde el Darién. En todo este tema, la realidad es ver que si no se satisface esa necesidad democrática, esa necesidad de cambio, esa necesidad de elegir, bueno, tienes una energía allí que lamentablemente puede volcarse hacia situaciones que no favorezcan a la región, como el tema de la migración, como comentaba previamente. Sí, incluso Perú también está tomando sus medidas migratorias en este sentido para venezolanos. Quisiera profundizar en el tema de la comunidad internacional. Esta semana el gobierno de los Estados Unidos hizo un exhorto al gobierno de Venezuela para que se den comunicaciones de buena fe, de buena lid. ¿Cuáles han sido las reacciones tras esta noticia? Y bueno, ya la plataforma unitaria ha dicho que ve de manera positiva que se vuelva al diálogo. ¿Cuáles serían esas garantías que deberían apuntarse desde este momento para las elecciones presidenciales? No, bueno, siempre hay que hablar y yo creo que ese es el arte de la política, poder tener la capacidad que incluso durante el conflicto tú estés negociando y estés generando un proceso para poder conseguir y alcanzar la paz. Eh, hay por parte del gobierno de Venezuela, el gobierno indicó que no se cumplieron los acuerdos de Doha. Okay, esos acuerdos de Doha fueron conversaciones directas entre Estados Unidos y Venezuela. Como no es un documento público, que se acordó entra en el campo de la especulación absoluta. Pudo haber sido, insisto, especulación, pudo haber sido liberación de presos políticos, pudo haber sido me comprometo a hacer unas elecciones libres y justas, me comprometo a que participen todos los candidatos que en aquel momento estaban sobre la palestra. Me comprometo a que haya primaria, me comprometo a que yo te voy a liberar fondos que están congelados en Europa, o a través del Fondo Monetario, que hay un tramo importante de recursos allí, pero la realidad es que no se sabe qué sucedió. Esto fue la petición del presidente Maduro de forma pública y de los voceros del oficialismo, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, que bueno, volvamos a tener unas relaciones de respeto, volvamos a entendernos, busquemos garantías, etcétera. ¿Cuáles garantías? Haces una pregunta complicada porque yo creo que lo fundamental es entender y el interés de todo el mundo va a ser
respétame el resultado de la elección. Busquemos la fórmula para que esta elección permita justamente el comienzo de una nueva etapa política en el país y que esa negociación implique obviamente lo que sucede tras bastidores en el poder. Hubo una petición de que de esas reuniones fueran públicas. Ninguna negociación debe ser pública, ninguna, porque en el momento que la sometes a el contenido de forma directa, en tiempo real, a el espacio público, al espacio mediático, ojo, los periodistas tienen todo el derecho de informar, tienen todo el derecho de hacer su trabajo en libertad y sin presión, pero hay elementos de negociación que en muchas ocasiones no suelen caer bien porque implican concesiones y a veces esas concesiones no están alineadas con el espíritu, con el deseo de lo que pueda tener la gente o la expectativa de lo que pueda tener la gente. Yo creo que esto es fundamental entender que por eso las negociaciones terminan siendo de forma privada. Sí. Se tiene que abrir, se tiene que respetar, sí, se tienen que dar garantías, sí, hay oportunidad de construir puentes, sí, hay una lectura importante del sistema y yo creo que es fundamental leer entre líneas lo que viene sucediendo en Venezuela desde hace algunas semanas, incluso meses. La gente quiere cambio, la gente desea votar, la gente está cansada, o sea, hay muchos elementos que están allí confluyendo y que obligan a entender un nuevo ADN político del venezolano. Ahora, hay obviamente puntos que nosotros no manejamos desde los medios de comunicación o la opinión pública en general y que tú siempre has comentado que se negocian tras bastidores. ¿Por qué el oficialismo venezolano estaría en este momento interesado, por ejemplo, en dialogar sobre esas condiciones que básicamente tienen que ver con el reconocimiento de los resultados electorales luego de incumplidos ciertos puntos del Acuerdo de Barbados también muy fundamentales para este proceso? O sea, ¿qué ha cambiado de aquel entonces, de ese Acuerdo de Barbados, a este momento? A ver, me voy a un tema geopolítico. Vamos a asumir, ojo, escenario análisis, o sea, las moscas. Sí, sí, claro. El oficialismo estaba contando, de cierta forma, bueno, hay una elección norteamericana, esa elección norteamericana me está teniendo como potenciales candidatos a Joe Biden, presidente Biden, y a Donald Trump, el presidente Donald Trump. La semana pasada se da un hecho inédito en el mundo de la comunicación política, en el mundo de los debates. Wow, o sea, un debate que pasó a la historia, definitivamente. Y ese debate que pasa a la historia termina generando un proceso de alertas tempranas. Esa alerta temprana es, bueno, si yo tengo una relación con los Estados Unidos y tengo cierta cercanía, y estoy colocando esto entre comillas, o ciertas aproximaciones con el gobierno de Biden, pero Biden pudiera no estar en el relativo corto plazo. Okay, recordemos que la convención demócrata comienza el 15 de julio, el 19 de julio. Los asesores, el alto partido, la burocracia demócrata alta, opinadores, medios están diciendo Biden debe dar un paso a un costado porque no está apto para la presidencia. Ojo, lo que dicen ellos. Y en paralelo vemos una posibilidad cierta de que eso se materialice. Eso es una realidad. Eso está allí a la vuelta de la esquina. Habrá que ver cómo el Partido Demócrata resuelve esta situación. Y en paralelo vemos cómo la Corte Suprema norteamericana indica que el expresidente Trump sí goza de cierta inmunidad. Vemos cómo en el juicio de Hush Money difieren la sentencia para después de septiembre. Vemos cómo también dentro de la Corte Suprema comienzan a evaluar, dar la orden para la desestimación de algunos de esos juicios. Ojo, estamos hablando de un sistema en estrés, estamos hablando de una novedad en la cual, bueno, si Biden tiene que salir aceleradamente y Trump es enjuiciado, yo este país, o sea, la política la voy a asumir en un problema importante. Entonces, ante ese escenario, yo, gobierno venezolano, digo, debo tomar un paso, porque probablemente lo que para mí era, lo que podía ser un escenario base de un Joe Biden, por lo menos estando hasta el 19 de enero del año próximo,
pudiera no ser una realidad. Entonces necesito activarme en función de otro esquema, de otro proceso. Ojo, esto es una especulación, una línea. La segunda, bueno, los números de intención de voto, que no lo hemos conversado, al, al 28 de junio, ¿ok? Nuestra cuenta más reciente, la intención de voto en Venezuela, por supuesto, para Edmundo González está en 58,6%, subió de 54%. Para Nicolás Maduro continúa alrededor de los 14 puntos. Los otros candidatos sumados tienen 4%, ¿ok? Esto va a cambiar, por supuesto, no está cruzado por electores probables, ni se normalizó, esos números cambian de una forma bastante grande cuando se hace la simulación de la elección, pero ante ese escenario, y si eso lo llevas a votantes duros, votantes en la realidad, wow, la brecha es bastante amplia. Y efectivamente el gobierno de Maduro dice, bueno, tengo que recalcular, necesito recalcular, porque por la vía electoral, cómo van las cosas, e incluso trabajando en función de activar mecanismos, bueno, aumento del gasto, presión a mis militantes, etcétera, te lleve a una situación en la que pudieras no lograr el objetivo de ganar la elección, ¿ok? También debe haber alarmas allí. Así como también la oposición necesita tener testigos y necesita justamente tener su plan de defensa del voto y motivar a la gente a que participe. La gente, en la medida que caiga la participación, las posibilidades de triunfo de Maduro aumentan, lo hemos dicho en el pasado. En la medida que suba la participación electoral, en esa medida la posibilidad de triunfo de la oposición crece. Estos elementos están allí y quizás fueron los motivadores a tratar de entender cómo reactivar un proceso de negociación de forma directa con los Estados Unidos. Ahora, Osvaldo, profundizando un poco en lo que significa el cronograma electoral y las normas del uso de propaganda en medios de comunicación tradicionales y también en redes sociales, ¿qué te ha parecido justamente esas normas? No, bueno, son las mismas normas de siempre, con pequeños ajustes. Lo curioso es, y aquí sí es una novedad, lo curioso es que este reglamento, esa legislación emanada del Consejo Nacional Electoral haya sucedido durante campaña. Se publicó el 3 de julio. Eso es totalmente anormal. En procesos anteriores siempre todo este reglamento estaba publicado durante la convocatoria o la primera semana de la convocatoria de las elecciones y no durante la marcha. Y hemos visto cambios importantes durante la marcha en relación con cambios en los centros electorales, cambios en los temas relacionados con los testigos, el reglamento para el tema de la propaganda y la pauta en medios de comunicación, entre otros asuntos. Llama la atención que del lado de la oposición ha sido una campaña muy austera, muy austera. No ha habido evidencias de spots en redes sociales, en televisión, en radio, en portales de noticias a través de internet. No lo ha habido. Mientras que del otro lado, bueno, sobre todo la visión gráfica, los spots de audiovisuales, que es el principal elemento para las campañas electorales, pues estos famosos spots de 20, 30 segundos, un minuto, han sido han tenido yo creo que una cantidad importante de producción, muy interesante lo que hemos observado desde el punto de vista de la comunicación política y de la teoría por parte del PSV, pero bueno, es la realidad. Vamos a ver qué puede hacer la oposición para recalibrar eso, sobre todo para lograr el objetivo. El objetivo no es que votes por ti, el objetivo es que salgan a votar. Yo creo que en la mente de los electores venezolanos ya está preconfigurada por completo cómo quieren votar y allí no es el esfuerzo de sal a votar por mí, tengo que tratar de convencerte. La gente está convencida de que quiere votar por la oposición. Tú que tienes tanta experiencia asesorando a candidatos que han llegado a la presidencia de países, ¿cómo ha cambiado toda esta dinámica de campaña electoral con el pasar del tiempo? En este momento, tú establecías algo relacionado a que el salir a la calle ha sido de manera espontánea, ha sido muy orgánico y ya los partidos de oposición, por ejemplo, no cuentan con esos recursos y esa participación que antes era decisiva en los medios tradicionales. Mira, sí, antes era decisivo, antes
Antes era las campañas y los actos de tierra, porque hay que recordar, campaña electoral tiene varios aspectos, pero en términos de la ejecución es aire para todo el tema de medios de comunicación, todo el tema obviamente pauta en medios, participación de candidatos en programa, etcétera, y tierra para hablar de todos los actos de campaña, los eventos de canvassing, el puerta a puerta, el buscar al elector uno por uno en operaciones terrestres, llámese obviamente valga la redundancia. En muchos momentos los actos estaban relacionados con venga la militancia y ya, y era lo que había. Hoy tú tienes y en muchos casos esa militancia terminaba siendo acarreada, terminaba siendo convocada, terminaba siendo, bueno, voy a pagarle a la gente para que esté allí en un acto y demostrar masa. Hoy no, hoy al menos lo que estamos viendo aquí es muchísima organicidad, muchísima espontaneidad. En relación con la diferencia entre el tema de propaganda, de pauta, cada vez tenemos en el elector, en el ciudadano, en el ser humano en general, una economía de atención relativamente corta. Recordemos que todo el día mucha gente está pasando el dedo y haciendo scrolling para ver qué noticia le gusta. Lo mismo pasa, tiene que cautivarte algo en nanosegundos para que tú te quedes enganchado con un spot de propaganda o con un mensaje político. Y hay gente en este país, cerca del 20-25%, que dice yo no quiero informarme de lo público, ¿ok? Pero de que sí quiere informarse, tienes que atravesar un conjunto importante de distracciones mediáticas para que justamente esa campaña y ese mensaje llegue. ¿Qué es la novedad? Bueno, por lo menos ahora, para mí la gran novedad es una campaña sin recursos, una campaña en donde la gente se ha enterado de las cosas por la viralidad de la red social, no porque yo haya pautado formalmente spots en redes sociales o en televisión abierta, televisión por cable, etcétera. Eso yo creo que es la gran novedad de esta campaña. Sí, se ha convertido como en una suerte de periodistas ciudadanos que están allí en la calle compartiendo la información de manera muy espontánea a través de sus redes sociales. Vamos a hablar acerca del discurso. Si comparamos el discurso del oficialismo versus el de la oposición, por ejemplo, el oficialismo en el caso de Nicolás Maduro haciendo mención a lo que fue la gestión de Hugo Chávez o hablando de que viene una nueva era de prosperidad para el país. Eh, ¿Conecta esto con el sentir de la gente? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ese es el deseo de la gente. La gente quiere prosperidad. La gente quiere un futuro con mayor certeza. Valga la, valga la disonancia cognitiva, porque el futuro es ausencia de certeza. Pero vemos cómo las calles están forradas de la palabra futuro. Ojo, que es un partido político nuevo un movimiento político que acaba de sacar el oficialismo recientemente. Vemos cómo piden lealtad, vemos cómo piden de nuevo que confíen. Y hay gente que puede creer esto, pero para el grueso del país ese mensaje no es verosímil. Para el grueso del país es un modelo que tiene 25 años. Por mucho que te pintes de otros colores o trates de edulcorar el mensaje, la realidad es yo sé quién eres. Yo sé quién eres y no voy a votar por ti. Es lo que estamos viendo en estudios focales, por supuesto. Del otro lado, tú tienes la dualidad. Ojo, y es una campaña también atípica. Quien tiene la confianza, quien tiene el liderazgo es María Corina Machado, ¿ok? Quien es el instrumento de votación, es decir, el candidato es el general, el candidato es el cambio, pero es personificado el Mundo González. Y el elector hoy lo sabe. El elector hoy, y en esto yo creo que hay que ser muy prudente y entender que el elector está claro de que las aguas de las primarias trajeron estos ríos, ¿ok? Y en ese tema, en ese discurso, es mantener la dupla, la esperanza, la confianza de que hay que trabajar en función de que, bueno, el 28 de julio se materialice. El 28 de julio puede parecer a la vuelta de la esquina. No lo está, no lo está. Yo creo que estamos, y no quiero ser pesimista, sino que simplemente me toca ser realista de que estamos en la etapa más compleja. Y la etapa más compleja implica
madurez política por parte de actores políticos, necesidades de tender puentes, necesidades de negociar, necesidades de respeto de la voluntad del elector, necesidades de contagio de la gente con unas expectativas relativamente bajas en función del resultado. Porque yo puedo ganar la elección, me puedes reconocer la elección, pero yo no tomo el poder hasta el 10 de enero del año que viene, a menos que haya un acuerdo político para otra cosa. E implica además, que esto será ya otra historia, pero me estoy adelantando demasiado en la película, bueno, no, que me adelanto demasiado, No, no, es la me parece confianza. fabuloso porque, por ejemplo, toda la explicación que diste sobre los cambios en el gobierno de Estados Unidos, en esta política, cómo afecta a Venezuela y las relaciones del gobierno actual, es una perspectiva que no había analizado. O sea, me parece fabuloso que plantees todos estos escenarios. Se nos está acabando el tiempo, Osvaldo, pero para Sí, finalizar, quisiera hablar sobre, tú eres experto en lo que tiene que ver con las encuestas. ¿Qué significa esto? Realizaste el estudio a finales de junio, es decir, es muy reciente la información. 58.6% para Edmundo González Urrutia versus 14% para Nicolás Maduro. La intención de voto del venezolano, ¿en qué se traduce estas encuestas versus la realidad del día de las elecciones? Es decir, ¿qué incidencia puede tener? Las cartas están echadas, todo puede cambiar de un día para otro. ¿Qué significan estas estadísticas? no, es una foto del pasado, eso es una foto para hacer estrategia, punto, no te predice el futuro. Si sale mucha gente a votar bueno, los números van a ser completamente distintos. Maduro puede crecer, insisto, cuando tú simulas esto, Maduro puede estar en los 25 puntos sin ningún problema. Pero el otro señor, Edmundo González, está sobre los 50, 55, o sea, vamos a ser conservadores en ese 55, 25, incluso puede ser más amplio por la inexistencia en la mente del elector de los otros candidatos, que sumado, bueno, pueden llegar a 7 puntos, pero no existen. No existen como conglomerado, pues obviamente existen como personas. Eso es para modificar realidades. La encuesta es para modificar realidades, la encuesta no es para predecir futuro. La encuesta es para tratar de hacer estrategias en alcanzar, materializar esos números, y eso es para eso es que sirve la encuesta. Obviamente, no para decir, bueno, yo tengo tanto y fulano tiene tanto. No puedes caer en triunfalismo con eso. Simplemente, si la gente no sale a votar porque ese día cayó un palo de agua, llovió, bueno, perdiste una cantidad de votantes. Por eso tú tienes es que tratar de sembrar en la gente que, bueno, si está lloviendo, agarre su paraguas y sus botas y su poncho y vaya a votar, por ejemplo. Pero bueno, estamos comenzando la etapa y la realidad, insisto, puede modificarse día a día, mantenerse esa energía que estamos viendo en las calles, materializar esa energía y yo, bueno, me permito cerrar de nuevo con este llamado. Si usted es miembro de mesa, cumpla con su deber. Si usted quiere ayudar, bueno, inscríbase como testigo político de los bloques que está apoyando. Vote, porque el votar es la única herramienta que usted tiene para poder generar los cambios políticos del país. O sea que todo se va a definir para Venezuela el próximo 28 de julio con la participación de la gente en la calle. Ya veremos qué pasará el día después. Gracias por estar con nosotros, Osvaldo. Feliz día para ti. Feliz independencia. Feliz día Cuídense de la mucho. independencia. Así es. Era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, el día de hoy hablando sobre todos estos temas, haciendo proyecciones de cara a las elecciones del 28 de julio en Venezuela, día de las elecciones presidenciales en el país.